Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad vamos a resolver algunos ejercicios de resistencia de materiales utilizando el método de los nodos. Para ello vamos a tomar este ejemplo que nos muestra una armadura que soporta una carga M de 3.400 kilogramos. Todas las barras tienen igual sección transversal, igual a 400 milímetros cuadrados. Nos preguntan los esfuerzos normales en las barras y los cortantes en los pasadores, considerando que cada pasador tiene un diámetro de 20 milímetros. Lo primero que tenemos que hacer es construir nuestro diagrama de cuerpo libre para las fuerzas externas. En este caso, las fuerzas externas corresponderían al efecto de la masa, que en este caso sería el producto de M por G, y las reacciones en los apoyos. Podemos apreciar aquí en D que tenemos un apoyo con dos ruedas. Por lo tanto, nos indica que la reacción va a ser perpendicular al suelo. Y esta es la fuerza D. Por otra parte, en el punto E existen dos barras y desconocemos la dirección de la fuerza. Así que vamos a asumir una componente EY y una componente E sub X. Para encontrar los valores de estas fuerzas, aplicaremos primero sumatoria de momentos con respecto al punto E para cancelar las dos fuerzas que desconocemos. Positivo en este sentido igual a 0. Las únicas dos fuerzas que generan momento con respecto a E son D y MG. D está a una distancia perpendicular de 6 metros y nos genera un momento positivo. Por lo tanto tenemos 6D menos 6 y 8, 14 mg igual a 0. Despejamos D y vamos a decir que D es igual a 14, que multiplica la masa, que son 3.400 kilogramos, por la gravedad, que son 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado nos da newton, y esto lo dividimos entre 6. Por lo tanto, la fuerza en D, que tiene únicamente un componente vertical, va a tener un valor de 77,81 newtons. Con el valor de D podemos pasar ahora a hacer sumatoria de fuerzas en X positivas en este sentido igual a 0. Observamos que la única fuerza en X que existe es EX. Por lo tanto, EX va a ser igual a 0. Cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y positivas hacia arriba igual a 0, tenemos que EY, que la suponemos positiva, más la fuerza D menos el producto de MG va a ser igual a 0. Por lo tanto, EY va a ser igual a la diferencia entre MG menos el valor de D. MG es igual a 3.400 por 9,81, que es igual a 33,35 kilonewtons, menos 77,81
kilonewtons. Corregimos acá, esto les debió haber dado en kilonewtons. Por lo tanto, la componente EY va a ser igual a 44,46 kilonewtons. Estos dos valores nos van a servir para encontrar las fuerzas en el nodo D y el esfuerzo cortante en el pasador ubicado en el punto E. A pesar de que no va a influir en el resultado del esfuerzo cortante que calculemos, es necesario que tengamos presente que este valor de 44,46 kilonewtons es negativo. O lo que es lo mismo, que la componente de la fuerza EY no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. De esta forma se garantiza que cumple con las condiciones de equilibrio. Pasemos a analizar ahora las fuerzas sobre el nodo B. Para aplicar el método de solución de nodos, lo primero que debemos hacer es nuevamente volver a construir nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso vamos a analizar el nodo o el punto B. Sobre B actúan tres fuerzas. La primera, la fuerza externa que realiza la masa, que es igual a mg, que ya la habíamos calculado y es de 33,35 kilonewtons. PCB corresponde a la fuerza que realiza la barra CB y es paralela a la misma. Por su parte, PBD es igual a la fuerza que ejerce la barra BD y también es paralela a la barra. Una vez nosotros tenemos las tres fuerzas, notamos que por ser esta una fuerza vertical, nos van a formar un triángulo rectángulo que voy a dibujar acá. Esta fuerza hacia abajo corresponde a los 33,35 kilonewtons. Esta fuerza corresponde a PCB y esta de acá corresponde a PBD. Si nosotros sumamos mg más PDB más PCB, la suma de las tres fuerzas es igual a 0, garantizando el equilibrio de nuestro nodo. Miren acá que inicialmente habíamos supuesto que PCB iba en este sentido. Debemos corregirlo y decir que va apuntando en el sentido contrario. Es importante que siempre realicemos esta verificación para poder tener muy clara la condición de tensión o compresión de las barras. En este caso, la barra CB está sometida a tensión. De pronto les puede parecer extraño que la fuerza vaya en este sentido y diríamos que está a compresión. Pero recuerden que lo que estamos analizando cuando hablamos de las fuerzas sobre el nodo B son las fuerzas que le realiza la barra al punto B. Entonces, cuando B está tensionando a CB, CB ejerce una fuerza igual y contraria, PCB, que vemos acá, con el fin de mantener el equilibrio. Para poder resolver este triángulo necesitamos conocer nuestro ángulo θ, es decir, el ángulo que forma PCB con PBD. Retrocedamos un poco y miremos la gráfica de nuestro ejercicio. Observemos que el triángulo de fuerzas se corresponde o es semejante
al triángulo que forman las barras. En este caso es un triángulo de base 8 y altura 4. Vamos a dibujar entonces acá otra vez nuestro triángulo y vamos a decir que es un triángulo semejante donde la base mide 8 y la altura 4. Aplicando el principio de relación de triángulos semejantes, vamos a decir que la tangente de θ va a ser igual al cateto opuesto, en este caso 4 sobre el cateto adyacente 8. Del otro triángulo podemos decir lo mismo, la tangente de θ va a ser igual al cateto opuesto, que son los 33,35 kilonewtons, sobre el cateto adyacente, que es PCB. Como estos dos lados de la ecuación son iguales por tener ángulos iguales, estas dos expresiones también van a ser las mismas. Así que vamos a poder decir que 33,35 kilonewtons sobre PCB va a ser igual a 4 octavos. Por lo tanto, PCB va a ser igual a 8 que multiplica a 33,35 sobre 4. Por lo tanto, PCB va a ser igual a 66,72 kilonewtons. Por tratarse de un triángulo rectángulo, podemos resolver el otro lado diciendo que la hipotenusa al cuadrado, en este caso PBD al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado. 33,35 al cuadrado más 66,72 al cuadrado. Para eliminar este cuadrado, sacamos raíz al otro lado y tenemos entonces que PBD va a ser igual a 74,6 kilonewtons. Y de esta forma encontramos las tres fuerzas que actúan sobre nuestro nodo B. Continuemos ahora calculando nuestro nodo C. Este nodo está sometido también a la acción de tres fuerzas, todas ellas paralelas a las barras, porque son barras sometidas a fuerzas en sus extremos. Y según lo que ya hablamos desde la primera clase, toda barra sometida a dos fuerzas en sus extremos, para que esté en equilibrio, se debe cumplir que estas fuerzas son paralelas, iguales y opuestas. Este es el principio fundamental para resolver cualquier ejercicio de nodos. Vamos a comenzar trazando la vertical que corresponde a la fuerza PCD. Con las otras fuerzas construimos nuestro triángulo, que también viene a ser un triángulo rectángulo. Esta es la fuerza PCE y esta es la fuerza PCB. Este valor ya lo habíamos calculado y es igual a 66,72 kilonewtons. Lo que nos interesa conocer, o vamos a relacionar este triángulo con su semejante, que si pueden revisar en la gráfica del ejemplo, tiene base 6 y altura 4. Vamos a decir entonces, aplicando el teorema de los senos, que la relación entre 4 sobre 6 va a ser igual a PCD sobre PCB, que para este caso vale 66,72
kilonewtons. Despejando PCD, vamos a decir que es igual a 4 que multiplica a 66,72 kilonewtons sobre 6. PCD será igual entonces a 44,65 kilonewtons. Calculemos ahora el valor del otro cateto o de la hipotenusa que se denomina PCE. Vamos a decir entonces que PCE al cuadrado va a ser igual a PCB, que son 66,72 kilonewtons al cuadrado, más PCD, equivalente a 44,65 kilonewtons al cuadrado. Esto también está en kilonewtons. Si sacamos raíz de esta ecuación, vamos a tener entonces que PCE va a ser igual a 80,19 kilonewtons. Y de esta manera ya tenemos nuevamente resueltas todas las fuerzas que actúan sobre nuestro nodo C. Finalizamos nuestro análisis de nodos con el nodo D. Este es un caso especial porque, a diferencia de los otros nodos, está sometido a la acción de 4 fuerzas. FD viene del análisis de cuerpo libre en los apoyos del inicio del ejercicio y tiene un valor de 77,81 kilonewtons. Por su parte, PCD del análisis del nodo C obtuvimos un valor de 44,65 kilonewtons. Es un caso especial porque PCD y FD son fuerzas paralelas y en este caso podemos sumarlas vectorialmente fácilmente. Vamos a decir entonces que FD menos PCD va a ser igual a 77,81 kilonewtons menos 44,65. Esto va a ser igual a 33,16 kilonewtons. Al transformar estas dos fuerzas en una sola, vamos a poder construir nuevamente nuestro triángulo rectángulo. En este caso, esta fuerza de acá sería la de 33,16 kilonewtons. Tendríamos una fuerza horizontal y una fuerza inclinada. La dirección la sacamos del análisis del triángulo, de tal manera que la sumatoria de fuerzas nos dé 0 y estas estén en equilibrio. La fuerza horizontal corresponde a PDE y la fuerza inclinada a PBD. Con esto vamos a poder construir o realizar nuestra relación de triángulos semejantes si conocemos este ángulo de acá, que lo voy a denominar beta. El ángulo beta forma un triángulo semejante debido a la geometría de la armadura, donde esta longitud va a ser igual a 8 y la altura 4. Volviendo a nuestro gráfico, esta dimensión va a ser 8 y esta 4. Podemos decir entonces que PDE correspondiente a este cateto horizontal sobre 33,16 kilonewtons va a ser igual a 8 sobre 4.
PDE va a ser igual a 8 que multiplica a 33,16 sobre 4. Por lo tanto, PDE va a ser igual a 66,32 kilonewtons. Miren que en este triángulo tenemos resuelta ya la fuerza PVD del análisis de otro nodo. También hubiéramos podido calcular el valor de la fuerza que desconocíamos aplicando la suma de los cuadrados de la hipotenusa y de los lados. Les queda esa verificación para que la realicen ustedes. Al finalizar este ejemplo, les presento un cuadro de resumen de cálculos, donde aparecen las fuerzas que calculamos y los valores de esfuerzo que son iguales a dividir la fuerza entre el área de 400 milímetros cuadrados de la sección media de cada una de las barras. Les queda también a ustedes pendiente calcular cuáles son los esfuerzos en los 4 pasadores que conforman la estructura. Con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.